Hola, muy buenos días. Soy el doctor Carlos Daniel Custodio García y hoy estamos con la doctora Silvia Cristina López Méndez para ver un poco de la especialidad de anestesiología, a ver qué nos recomienda, de qué trata su especialidad, las funciones que realiza dentro de un hospital. Pues hola, Cris, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Aquí. Muy bien, Cris. Pues acá te estamos invitando para que nos cuentes un poco acerca de las funciones que tiene tu especialidad dentro del hospital. Por ejemplo, te voy a hablar de la mía, de rayos, pues no solo es radiografía y ultrasonido como la gente piensa, también hacemos estudios de tomografía, resonancia, mastografías, mamografías, estudios contrastados, intervencionismos, biopsias. Entonces, tal vez la gente no sabe exactamente qué hace un médico anestesiólogo. Tiene una idea, pero tal vez no abarca todas las áreas que ustedes realizan. ¿Qué nos puedes platicar de las funciones que realiza el médico anestesiólogo? Sí, efectivamente, igual que ustedes, nosotros sufrimos mucho en ese sentido porque la gente piensa que nada más es como que, dormir al paciente y ya. Y no, o sea, anestesiología tiene muchísimas ramas, muchísimas funciones que pues la mayoría no están en conocimiento de ellas. Por ejemplo, sí, efectivamente damos anestesias generales y dormimos a los pacientes, pero pues eso es muy variado, ¿no? Porque, por ejemplo, la anestesia general tienes que aplicarla a los diferentes ámbitos, ¿no? Desde el pequeñito pediátrico de 200 gramos hasta la embarazada, el obeso, el que consume drogas, el viejito. Entonces, para cada tipo de paciente, eso es anestesia general, pues varía, ¿no? En cuanto a los fármacos, todo lo que vas a ocupar. Anestesiología implica el conocimiento de mucho de la farmacología. Debes de saber mucho el mecanismo de acción de los fármacos, eliminación, vías, a qué nivel de receptores se actúan y demás. Y la fisiología, bueno, eso es de medicina general, pero en cuanto hay fisiología aplicada a la anestesia, ventilación mecánica aplicada a la anestesia, entonces todo eso debes conjuntarlo y saber cómo aplicarlo a tu paciente. Anestesia regional también también nosotros lo vemos, todo es bloqueable desde la cabeza hasta los pies, hay un bloqueo de la cabecita que se llama bloqueo de escalpe y ese se ocupa para cirugías de neuro en paciente despierto, por ejemplo. Eso también no solo es dormir, ¿no? Sino también puedes tener a tu paciente neuro despierto y con una buena analgesia. Lo importante es eso, ¿no? Todo lo que desde la cabeza y los pies hasta los pies es bloqueable. Como hay de diferentes técnicas y también ocupamos el ultrasonido igual que ustedes, pero para diferentes cosas, ¿no? Monitoreo hemodinámico, o sea, ver lo que requerimos en quirófano, accesos vasculares. Nosotros nos dedicamos a colocar catéteres centrales, líneas arteriales, todo lo que nos ayude a monitorizar y tener control hemodinámico de nuestro paciente en tiempo real. Ok, muy bien, Cris. Y también hemos visto que la anestesia no solo se limita a eso, ¿no? También los pacientes oncológicos que tal vez tienen una enfermedad terminal y están sufriendo mucho dolor por su patología, por su enfermedad, y tal vez no son candidatos a una resección quirúrgica y están viviendo con mucho dolor. Ustedes se encargan de ese tipo de pacientes. Sí, efectivamente. Y también hemos visto sus ramas en intensivistas, ¿no? Junto con los urgenciólogos están tratando ahí las unidades de cuidados intensivos, entonces son muy indispensables en esas áreas y no solo en un quirófano. Cris, platícanos, ¿cuántos años dura tu carrera y más o menos qué actividades realizan cada año, que van cambiando? Son 3 años, solo anestesia general. Efectivamente, como decías, también nos dedicamos a ergología y podemos hacer terapia intensiva por el tipo de pacientes que vemos. En el primer año prácticamente es el conocimiento de la farma y habilidades, ¿no? Intubar, bloquear, todo eso. O sea, en el R1 te dedicas a aprender cómo funcionan tus fármacos, para qué sirven, dónde se ocupan y lo práctico, intubar, bloquear, pero bien, ¿no? Por lo general nosotros somos muy meticulosos en vía aérea. Antes de... Es cierto, hasta cierto punto lo que dicen los urgenciólogos, que ellos así como llegan, lo intuban y demás, y nosotros pues estamos así como tranquilos, ¿no? Hasta cierto punto, pero hay pacientes que nos llegan de urgencia y ya nada más sabemos qué es lo que tenemos que hacer y va. La técnica de intubación sí la hacemos mucho mejor que los urgencias, sin ofender,
pero es por eso mismo, ¿no? Porque lo hacemos todos los días. En el R1 es eso, ¿no? Conocimiento de todo, así como que lo que vas rescatando, ¿no? Lo básico. En el R2 es más como conocimiento de tus patologías. La anestesia, por ejemplo, en pacientes con patologías endocrinológicas, el paciente con patología oncológica, el paciente en el anciano, ¿no? Anestesiología, o sea, todo eso, anestesiología pediátrica, o sea, porque el niño también es otro mundo completamente diferente y de hecho hay una subespecialidad para eso, que ahorita yo creo que hablaremos de eso, ¿no? Okay. Y en el R3 es como más afianzar tu conocimiento, o sea, ya en el R2 aprendiste a extubar, aprendiste así todo tu manejo transanestésico y ya y más o menos vas agarrando vuelo de qué tratamiento le vas a dar a cada uno. Por ejemplo, una cirugía de tiroides, ¿no? ¿Qué consideraciones anestésicas tengo que tener para este paciente? Bueno, el tipo de fármaco que tú vas a ocupar, el tipo de técnica anestésica, todo eso, ¿no? Todo lo que pueda actuar tu fármaco en ese tipo de pacientes. Y en el R3 son cirugías de especialidad, de cardio, de neuro, porque requieres un conocimiento un poquito más amplio de todo y entender todo lo que estás haciendo y afianzar eso, ¿no? Los detalles. Y a resolver tus complicaciones también, porque pues como en todo en la medicina, pues siempre hay complicaciones. Lo importante es que lo sepas resolver, ¿no? Para que ya cuando salgas ya estés en eso. Exactamente. Hace unos años, cuando yo era interno, mi gusto por la radiología nació de que, por ejemplo, observaba a los médicos de primer contacto y ellos daban sus diagnósticos, exploraban a sus pacientes, pero tal vez tardaban mucho en dar con el diagnóstico principal. Es decir, llegaba el paciente, tal vez el médico general o el urgenciólogo que estaba a cargo del área lo veía, emitía sus diagnósticos, tal vez decía, mira, este paciente va a tener apendicitis o tiene un cuadro de colitis. Y yo como interno, pues ya sabes que nosotros nos encargamos de mandar las interconsultas, solicitudes de laboratorio, etcétera. Entonces, me acuerdo mucho que iba al área de rayos y había una doctora, o ahí está todavía en el hospital de Jalapa, la doctora Josefina, era muy buena. Nosotros con solo presentarle al paciente nos va a decir, no, tu paciente no tiene colitis o tu paciente no tiene apendicitis, ese va a ser un tumor de ovario torcido o va a ser una colecistitis. Y tenía un don para dar con los diagnósticos incluso antes de realizarle el estudio. Entonces ahí como fue cuando quedé, ay, no manches, o sea, el radiólogo en realidad diagnostica muchísimo antes que un urgenciólogo, tal vez un médico general, dice, este va para tal lado, este va para tal lado. Entonces me sorprendió la capacidad diagnóstica que tenía esa radióloga. Y de ahí nació mi gusto por la radiología. En tu caso, ¿cómo nació tu gusto por la anestesia? Bueno, igual en el internado nunca rotas por anestesio, nunca, ¿no? Solo los ves ahí que están, pues, en la fiesta, ¿no? Aparentemente que ya, yo creo que ya te contaré un poco más de eso. Yo quería ser urgencióloga porque a mí me encanta andar así como en chingano rápido, haciendo cosas y demás. Pero lo que no me gustó precisamente en el hospital donde estaba, en Jalapa, es que los urgencios desde ahí, obviamente ya a nivel nacional es otra cosa. Algunos era de como que llegaba el otro especialista, el internista, el cirujano, así de, cámbiale este. Sí, claro. Y dije, no, yo no quiero eso, ¿no? Aparte odiaba hacer notas. Entonces dije, entre menos notas haga, mejor. Y estuve a punto de presentar para urgencias, pero una de mis amigas me dijo, oye, pues sí, ¿por qué no haces anestesia? Muchas anestesiólogos nada más me intuban y bloquean y ya no hacen otra cosa, ¿no? Que interesante. Y ella me dijo, no manches, anestesia es otra cosa, que no sé qué, es muy nada. Dice, a ti te va a gustar, aparte es muy invasivo, practicas todos los días, intubas, bloqueas, pones líder. Dije, entonces precisamente también había una doctora en el hospital civil donde yo estuve, donde nací también, la doctora Vega, muy buena, y ella me explicó todo lo que implicaba hacer anestesia. Dije, no, pues, sí me gusta. Y pues ya, entré a anestesiología y definitivamente la amé. La anestesio para mí es lo mejor del mundo, porque te digo, vemos los pacientes críticos y pareciera que estamos tranquilos, pero los pacientes graves son muy emocionantes porque hay que hacerles un buen de cosas, ¿no? Desde invadirlos, controlarlos, estar en todas las áreas y pues nadie sabe lo que estás haciendo, ¿no? Más que tú. Y eso es muy padre.
Oh, me la alegra adrenalina. mucho que hayas encontrado esa vocación desde el internado. Hablabas del cliché de que ustedes nada más intuban, anestesia y va el paciente. Hay muchos clichés, yo creo que de acuerdo a todas las especialidades, por ejemplo, a nosotros los radiólogos nos trachan de monstruos, de vampiros, que no salimos de nuestra cueva, que nos dé la luz del sol, que somos un tanto antisociales tal vez, y dices, pues la verdad no es cierto, o sea, yo creo que es algo distinto. Tal vez de anestesio yo tengo se podría decir, la noción de que son hippies, que escuchan música todo el tiempo. ¿Qué tan cierto es ese cliché que hay sobre anestesiología? Pues es que tienes que poner la música, ¿no? Así como que sí, de repente es un poco más, a veces molesto, porque ya llegó la anestesia, ya que ponga la música. No, pero sí, se ocupa, ¿no? Por lo general, el anestesio es el que manda en la sala, ¿no? El cirujano cree que lo hace, pero en realidad no. Cuando hay un paciente grave, tú eres el que hace eso, ¿no? Pero sí, tú pones la música porque es el que no está operando, ¿no? Anestesio no tiene nada que ver con cirugía. Bueno, sí, debes conocer la técnica quirúrgica, pero nunca tocas un bisturí ni nada de eso, ¿no? O sea, quien hace anestesio porque quiere estar en el quirófano y que quería ser quirúrgico, no, que no lo haga. Muy bien. Y sí, de repente metes el café, no debería ser así, pero tienes ese chance de, a diferencia del cirujano, de puedes poner la música que tú quieres, poner el café y estar como que brincando en la sala, ¿no? No tienes que estar como que ahí operando, pero sí al pendiente de tu paciente. Por eso creen que no hacemos nada, porque puedes poner lo que tengamos que hacer, ¿no? Bloqueamos, intubamos. Y yo, por ejemplo, soy muy de escuchar el monitor, ¿no? Pongo mis audios altos del monitor y puedo andar en la sala, sin ver ni siquiera el monitor y cambiando la música, poniéndole lo que yo quiero, platicando, con el cafecito, pero siempre al pendiente, ¿no? Y eso te enseña mucho en la anestesia, ¿no? O sea, hacer unas cosas por un lado y estar al pendiente de tu monitoreo por otro lado, ¿no? Entonces, pues sí, de repente sí es un poco cierto, y de que somos hippies también, porque de repente no nos estresamos tanto, ¿no? Entonces tienes que estar tranquilo para resolver los problemas. Si un paciente te cae en paro, no puedes perder la cabeza ni volverte loco, ¿no? De estar tranquilo, a ver, mire, cada uno debe de hacer esto, así como en urgencias lo hace el urgenciólogo, válgase la redundancia, el quirófano lo hacemos nosotros. Prácticamente somos como los intensivistas del quirófano, porque cuando te digo hay algo grave, nosotros dirigimos lo que se tiene que hacer. Ok. Tal vez, hablando en términos de médico general, para los médicos generales que nos ven, que tal vez están con su consulta diaria de pacientes, ¿qué recomendación les darías para ellos en cuanto a anestesiología? Por ejemplo, en mi especialidad, tal vez un médico general no sabe o no tiene la noción, dice, radiólogo, nada más ultrasonidos o radiografía, ¿no? Para interpretación. Pero también nos pueden mandar pacientes para una biopsia, para aspiración, para interpretación de resultados o una segunda opinión de una tomografía, que tal vez ellos ya lo tengan, pero están dudando en el diagnóstico, o lo hizo un médico que no estaba todavía totalmente capacitado y nos dicen, una segunda opinión. Y tal vez ellos no los tienen tan presente. También fistulografías o histerosalpingografías, que son estudios que no siempre ellos tienen en mente, o son pacientes que no siempre tienen en mente que nos pueden derivar. Entonces, para ustedes, hacia el médico general, ¿qué le dirían de, nosotros también vemos este tipo de pacientes, aunque no se lo imaginen? Por ejemplo, como lo comentabas hace rato, pacientes con dolor. Todo tipo de dolor lo podemos manejar, siempre y cuando no sea a causa de una patología, por ejemplo, una apendicitis, ¿no? El dolor, pues mándalo con el cirujano, ¿no? Pero dolores crónicos, neuropatías, también las podemos manejar. Hay una subespecialidad que es algología y cuidados paliativos, que precisamente se dedica a ver todo el manejo de dolor, y pacientes oncológicos también, o que requieran cuidados paliativos, pero sí, nosotros como anestesios generales sí podemos manejar el dolor. Por ejemplo, no sé, dolores crónicos de rodilla, ¿no? Entonces podemos poner bloqueos también a ese nivel, bloqueos analgésicos que le sirvan al paciente para quitarle el dolor en lo que se hace una rehabilitación y demás. Más que nada eso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuestiones para cirugía, por lo general eso nos contactan los cirujanos, porque, por ejemplo, nos podrían mandar un apéndice, ¿no? Que, no, nosotros pues, la vemos como médico general, claro, y la derivamos. Pero ya como tal para procedimiento quirúrgico eso. ¿Hacen valoraciones preoperatorias? Sí, claro. Como en todo,
nosotros antes, si es un paciente programado, nos tenemos que ir a ver qué es lo que tiene, ¿no? Pacientes de neuro, pacientes de cardio, de angio, de maxilo, de lo que sea, tenemos que valorarlo. ¿Por qué? Porque a veces no solamente es como dice la banda, ¿no? Es que la anestesia pide valoración de tal, ¿no? No, porque a veces requerimos ciertos cuidados de, por ejemplo, de ayuno, de preparación del paciente, medicación para anestésica. Todo eso nosotros lo tenemos que ver antes del procedimiento quirúrgico. De hecho, durante la residencia rotamos por valoración preanestésica, que eso lo odiamos todos. No nos gusta hacer notas, repito, pero bueno, ni modo, es parte de. En la que el paciente llega programado, por ejemplo, a los de onco, ¿no? Que le van a hacer una mastectomía, bueno, llega y pues hay que saber qué fármacos está tomando, si tuvo quimio, si tuvo radio, porque todo eso impacta en tu manejo anestésico también y todo el metabolismo, ¿no? Entonces tienes que valorar previamente a tus pacientes para saber qué va a ser tu plan anestésico. Siempre todo es un plan. ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué complicaciones puedo esperar? ¿Y cómo las voy a resolver? Entonces, bajo esa premisa, tú vas viendo a tu paciente. Obviamente, si es urgencia, preguntas cosas rápidas y lo pasas, ¿no? Para mí son los mejores pacientes, los de urgencias, porque prácticamente tienes que hacer todo lo que requiere el paciente en ese momento, a veces sin nada, ¿no? O sin tener tu plan como los pacientes programados. Ok, ahorita que hablas de eso, de tu paciente ideal, que es el de urgencias, tal vez el perfil, todas las especialidades tienen un perfil de paciente que es muy difícil tratar, ¿no? O sea, tal vez el perfil del paciente complicado en mi especialidad depende del estudio que se le vaya a hacer, pero por ejemplo, para el ultrasonido, son aquellos pacientes que no vienen en ayuno, que tienen mucha distensión abdominal, que tal vez comieron una comida que provoca muchos gases, tal vez no se asearon para ir al estudio o tienen demasiada grasa abdominal. Ese es el perfil de nuestro paciente difícil. ¿Cuál es su perfil de paciente difícil? Las vías aéreas, ¿no? Los pacientes obesos, por ejemplo, unos que tengan Cushing, que tienen sus jibas aquí enormes y de 150 kilos, esos son los más complicados y más divertidos a veces, porque así de, ay, a ver si no lo puedo intubar, ¿no? O cosas así. El paciente perfecto para mí es el paciente con politrauma, que te llega sangrando de todos lados y con múltiples fracturas, tórax inestable y que tienes que resolver todo así rapidísimo, ¿no? Y el paciente más complicado, pues sí sería una vía, bueno, yo creo que sí, sería como que lo que más nos estresa a veces, ¿no? Las vías aéreas difíciles, porque pues, y con estómago lleno, claro, ¿no? Que acaban de comer y si los deprimes ya valió, hacen aumentos por aspiración y así. Y si no, pues tienes que intubar los despiertos, porque no sabes si los vas a poder intubar, ¿no? Y eso también es muy padre, porque tienes que saber qué fármacos ocupar para mantener a tu paciente con analgesia, con sedación, pero sin perder ventilación. Y no eso, pues luego no cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Y sí, yo creo que ese sería lo más divertido. El paciente inestable, así que te llega en estado de choque o así, que te llega feo, ¿no? Y el que no puedes intubar. Bueno, más bien ventilar, porque intubar no hay tanto problema. De repente uno podría pensar que los niños son los pacientes más difíciles, pero nosotros crecimos tal vez en un hospital pediátrico y, por ejemplo, para los ultrasonidos son súper fáciles, nada más es tal vez de controlar el llanto o hacerles entender de que es un estudio que no duele y se realiza muy fácil porque casi no tienen grasa abdominal, los órganos se ven muy bonitos, muy bien, los pacientes difíciles tal vez son otros, ¿no? Entonces, siempre existe ese dilema. Sí, de hecho, como en nuestro hospital siempre fue pediátrico, yo creo que sí tenemos un poquito más de habilidad en eso, no nos da miedo la pediatría, porque, por ejemplo, en mi caso, los pacientes pedias les tienen miedo los que hacen en otros hospitales y que casi no lo ven porque luego se espasman bien rápido, pero el chiste es como sacarlos del espasmo, ¿no? O evitar que lo hagan, o evitar las complicaciones que pueda generar el paciente pediátrico. Las controlas y ya, pero sí, también hay una subespecialidad para anestesia pediátrica, que pues sí son 2 años más. Ok, ahora con la pandemia COVID, ¿qué papel ha ido tomando tu especialidad? Por ejemplo, los médicos radiólogos tal vez son los que nos llegamos a dar cuenta de aquellos pacientes que estaban internados por otras patologías y vemos, le hicieron una tomografía de abdomen y vemos un pedacito de los pulmones y vemos que tiene un infiltrado que parece COVID. Entonces, por ahí nos estamos dando cuenta de los casos que llegaron al hospital, que tal vez los estuvieron tratando como otra cosa y son pacientes COVID. Rápidamente damos aviso
a los servicios de, oigan, este es un paciente COVID, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que utilizar las medidas de protección necesarias. También hemos seguido, por ejemplo, a los pacientes que sabemos que tienen COVID, que están graves, y vemos si sus tomografías subsecuentes son para mejoría o para empeoramiento. O si los tratamientos de los pacientes COVID, por ejemplo, se les están encharcando o se les están llenando de líquidos, de repente traen su hidrocele o su líquido libre abdominal. Entonces nosotros nos hemos ido dando cuenta de las complicaciones que padecen los pacientes COVID. En el caso de anestesiología, ¿cuál es el papel que han estado teniendo con este tipo de pacientes? Pues del manejo del paciente COVID total, desde... Bueno, anestesiología sí ha tenido un gran impacto en este tipo de pacientes porque al inicio es vía aérea difícil, no hay que generar aerosoles y es la anestesiología, ¿no? Entonces, pues empezamos a hacer eso, ¿no? Intubar primero, porque ese tipo de pacientes no se pueden ventilar por que se generan aerosoles. Los aerosoles son los contaminantes, ¿no? Entonces, se supone que solo nosotros podemos hacer secuencias de inducción rápida, que es dormir al paciente, intubarlo rápidamente, porque como esos pacientes tienen poca reserva, están desaturados, entonces no te aguantan. Les das secuencia de inducción y en ese minuto que tienes para hacer tus secuencias empiezan. Pon tú que llegan saturando 80 y te terminan saturando 0, ¿no? En menos de 2 minutos. Entonces tienes que intubarlos rapidísimo, tienes que darle secuencia rapidísimo. Y bueno, ya, que ustedes decías, bueno, ventanilla 14 del internista, ¿no? Ah, no, pues somos expertos en ventilación mecánica, ¿no? Entonces ahora el cuidado del paciente con ventilación mecánica, porque también el anestesio es experto en eso, ¿no? Y fíjate que durante la pandemia nosotros en nuestro hospital, en La Raza, fuimos los principales líderes. Rotamos prácticamente por todos los servicios y estuvimos ahí en el cuidado de sus pacientes. Y actualmente también, pues, yo sigo trabajando en área COVID. Y sí, desde que llega el paciente, lo revisas y demás, haces todo, lo intubas, lo manejas, tus perfusiones también, porque para mantenerlo sedado, pues requieres mantener con perfusiones, líquido Propodex, lo que quieras ocupar, nosotros lo manejamos. Ventilación, las perfusiones, intubación, poner líneas, poner catéteres y todo. Haces la chamba del intensivista. Obviamente no es lo mismo porque también requiere cierta preparación, pero bueno, ahí te vas ayudando con ellos y pues vamos trabajando a la par. Urgenciólogos, anestesiólogos, internistas, intensivistas y neumólogos somos los principales que hemos estado en la pandemia. Bueno, todos, ¿no? Todos han participado, pero como líderes, por lo general, somos nosotros. Ok. Ya hemos platicado de algunas subespecialidades que presenta anestesiología. Digo, por ejemplo, rayos tiene tomografía, mama, resonancia, intervención, musculoesquelético. ¿Cuáles tiene tu especialidad? Bueno, subespecialidades, algología y anestesiología pediátrica. También neuroanestesia. Neuro son 2 años, anestesiología pediátrica son 2 años, algología y cuidados paliativos, depende de dónde lo hagas, también son de 2 a 3 años. Y hay cursos de alta especialidad, como lo es cardiología. Es 1 año, ese está muy interesante. También anestesia regional, también es otro año. Depende de lo que tú quieras hacer, ¿no? La subespecialidad, pues ya, es como todas, ¿no? Pero los cursos de alta, pues no son como tal una especialidad, pero te van entrenando para esas áreas. Por ejemplo, cardio las cirugías de cardio son muy padres, muy emocionantes, muy complejas y pues sí requieres un adiestramiento muy especial para ese tipo de cirugías. Ok. Sí, más o menos eso. Para aquellos estudiantes o tal vez médicos generales que nos están viendo, ¿cuál sería el prototipo del aspirante que va a estudiar o que quiere elegir la especialidad de anestesiología? Por ejemplo, otra vez, para nosotros, los radiólogos es que sepa de tecnología, ¿no? Que no estén peleados con la tecnología porque vamos a manejar una gran gama de aparatos y vamos a tener que utilizar sistemas de PAC, de RIS y debemos de saber adecuarnos dependiendo tu lugar donde vas a trabajar, porque en cada lugar de trabajo va a variar este tipo de sistemas. Entonces, también otro de los datos que estamos buscando tal vez en los aspirantes es que no tengan grados avanzados de miopía o astigmatismo, que sean perspicaces al momento del diagnóstico
que que recuerden fácilmente tips, porque vamos a ver mucha anatomía y vamos a ver de todas las especialidades. Entonces no nos vamos a enfocar tal vez a un órgano como el urólogo o el nefrólogo. Entonces debemos de saber de todo, desde músculo esquelético, de la punta de la cabeza a la punta del pie, ¿no? Entonces, ¿cuál es el prototipo de estudiante o de médico general que va para anestesiología? Pues yo creo que sería el estudiante que le gusta la adrenalina, más que nada eso. Y que sea hábil, ¿no? O sea, que por ejemplo en el internado, pues las suturas le salieran bien, ¿no? O todos los procedimientos le salieran bien. Porque sí hay pues banda que es como más de lectura y poca habilidad, y entonces anestesio requiere mucha habilidad para intubar, bloquear líneas, catéteres. Entonces, el que sea hábil también con los videojuegos, porque eso es bien importante. Nosotros ocupamos el fibroscopio, que es un tubito que te ayuda para realizar intubaciones. Entonces, pues es como un videojuego, ¿no? Te toca la pantalla y ahí vas moviendo el fibros y hasta que llegas a la vía. Está muy padre. Yo creo que sería eso, que le guste ser ordenado hasta cierto punto. Los anestesios a veces somos un poco TOC, o sea, requerimos que todo esté súper acomodado, ¿no? Pero la mayoría. A lo largo de la carrera a mí se me quitó esa parte porque sí, luego de repente pues tienes todo un desorden y mientras tú sepas dónde están tus cosas no hay problema, ¿no? Entonces sí, yo creo que sería eso, que le guste la adrenalina, que sea hábil con los videojuegos, porque sí tienes muchos videojuegos de vía aérea, los monitores, también los monitores son diferentes en cada hospital, la máquina es diferente en cada hospital, y también que le guste la física, porque en anestesia ves mucho de física. Ok, tal vez ese es un dato que casi no conocíamos, ¿no? Ajá. Ya nos platicabas que ahorita has tenido mucho trato con los neumólogos, con los urgenciólogos. ¿Qué otras especialidades tienes gran cantidad de contacto? Porque sabemos que anestesios son como los populares del hospital que están por todos lados. En realidad tienen contacto con muchas especialidades. Por ejemplo, los radiólogos, ¿no? Nosotros nos limitamos tal vez a los urgenciólogos, a los médicos familiares y a los médicos de la consulta externa. Entonces, ustedes más o menos, ¿con qué especialidades tienen más contacto? Todas las quirúrgicas y los endoscopistas. Todas las áreas quirúrgicas, tenemos ginecos, traumas, urol, todas las quirúrgicas que haya en la vida tenemos contacto. Y a veces con medicina interna, cuando nos interconsultan por manejo de dolor, con terapia intensiva, cuando pues vamos por alguna razón a valorar a algún paciente y demás. Y sí, áreas ambulatorias, porque la anestesia no solamente es quirófano, también hay áreas ambulatorias donde se hacen endoscopías, las braquiterapias, todos, oncólogos también. Pues en realidad somos el ajonjolí de todos los moles, porque sí estamos en todas las áreas del hospital, incluso también en áreas de tomografía y resonancia, también convivimos con ustedes, ¿recuerdas? Sí, claro, cuando estábamos en la tomo. Ajá, más que nada los pedias, entonces, pues también ahí estamos en todos lados. Sí, me ha tocado verlos por todo el hospital. Bueno, urgencias por último, también, bueno, no pueden intubar. ¿Algunas recomendaciones que le darías a los médicos residentes de anestesiología? Tal vez tips que les van a servir a lo largo de su formación. Lo primero, que disfruten la cirugía. En cada cirugía que estén, aunque sea muy repetitiva, algo van a aprender, algo. Que traten de hacer los más procedimientos que puedan, porque cuando sean R1, porque cuando sean R3 ya van a ser menos, a menos de que sus Rs pequeños no puedan. Que estudien y aprovechen todas las áreas, aunque a veces estamos cansados y con flojera, ya nos queremos ir. Creo que lo mejor de la residencia es eso, ¿no? Que te puedes equivocar para que el día de mañana que ya estés afuera, como ahora estoy yo, ya puedas resolver todas las complicaciones que se te presenten, ¿no? El problema no es anestesiar, el problema es que se complique algo. Y no solamente por ti, sino también por la parte quirúrgica, el paciente, lo que sea, ¿no? Todo es potencialmente complicable en todos los aspectos, pero lo importante es saber resolverlo. Y todas las dudas, siempre les digo a los chicos, por más tonta que sea tu duda, pregúntale. Porque si el día de mañana te quedas con esa duda, no vas a saber qué hacer, ¿no? Por muy básico que sea. Entonces, en la residencia es para eso, para aprovechar, para hacer todos los procedimientos, para estudiar, para equivocarnos y, te digo, sobre todo es como resolver eso, ¿no? Que sepas qué hacer en una situación crítica. Pues que disfruten su residencia.
Muchas gracias por tu tiempo, Cris. Yo creo que te mandamos muchos likes. Nos ha gustado mucho esta plática contigo. Voy a terminar la grabación. Ahorita sigo contigo. Voy a pararla y nos vemos, ¿va? Bye.